Buenas tardes, amables televidentes. Nos complace en este momento iniciar su programa dominical Hay una Esperanza. Como cada domingo, con el permiso de usted y la anuencia de Dios, estaremos llevándole hoy un programa, como siempre, cargado de contenido edificante y elevador que ayuda a mejorar nuestra relación con Dios y la familia. Así es que gracias por su sintonía y esperamos que nos dispensen cualquier error que pueda ocurrir. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes, amables televidentes. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes con el Salmo 25, verso 1. Dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegrarán de mí mis enemigos. Ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bienvenidos a su espacio Hay una Esperanza. Como cada domingo, primer día de la semana, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, predicar su palabra, su mensaje de salvación en un mundo que necesita mucho de la verdad, porque entendemos que se está predicando el Evangelio y se ha predicado el Evangelio, pero siempre me he preguntado, ¿se está dando a conocer la verdad de Dios? Parece que no, porque las multitudes se van a idolatrar en vez de entender que Dios está hablando a través de su santa palabra. Seguimos las tradiciones, pero Dios es un Dios de misericordia y nos llama a salir de Babilonia. Bienvenidos a su espacio Hay una Esperanza. Y como cada domingo, este programa se constituye en una ventana abierta para presentar peticiones y oraciones a través de Jesucristo por medio de la oración. Hoy estaremos orando por Antonia Pérez, cariñosamente, por Rafael Francisco, Magdalena de Tejada, Antonio Tejada y su esposa. Estaremos orando por Escolástica Rodríguez, María Magdalena Pichardo, Orlando Martínez, Águeda Peña, Susana de León. También oramos por Katia Jorge, Manuel Domínguez, Lady Rosa, Teófilo Mota, Julio Filión, Josefina Pimentel, por América Oser, Juan de Dios Gutiérrez, por Petra Cruz, Marisa Olivo, la familia Olivo, Nelson Díaz y familia, los enfermos del hospital y los presos de la corrección Rafael. También por Altagracia Ledesma y su nieto. Si tú tienes algún otro nombre, agrégalo en la oración. Bien, queremos orar también por Miguel Rumaldo, Pedro de Jesús Collado y por Eulogia Genao. También por nuestros amables televidentes que cada domingo están ahí, presto a escuchar la voz de Dios, esperando que el Espíritu Santo obre en ustedes y en nosotros para únicamente hacer la voluntad de Dios. Oremos. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado seas tú, Señor, Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados, gracias por tu amor y por tu misericordia. Te rogamos, Señor, por estos enfermos y personas con problemas.
para que tú, Señor, como Dios soberano, haga tu santa y divina voluntad en cada uno de ellos. Permítele que ellos puedan ver tu luz, que ellos puedan comprender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Y que fuera de ti no hay salvación. Ayúdanos cada día a glorificar y alabar tu nombre. Y permítenos siempre, Señor, aprender de ti. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, señor director. Bien, gracias por continuar con nosotros en este su programa Hay una Esperanza. Entramos a la sección devocional, Aprendamos de la Naturaleza. Hoy voy a hablar de algo que ocurrió por allá por los años 1848. Por cierto, un 17 de enero de 1848 se difundió la noticia de que California era rica en oro, y allá en California se disparó en el 1848 la fiebre o la llamada fiebre del oro, y en menos de un año más de 100,000 buscadores de oro se habían apiñado y aglomerado en esa región buscando oro. Los hombres andaban desaliñados, con las barbas y las ropas mugrientas, porque su afán era conseguir oro. Y usted lo veía en los ríos lavando arena y buscando, porque la fiebre del oro se desenfrenó. Tanto llegó el problema tan lejos que tanta gente junta, la promiscuidad y los problemas morales se desataron. Y la economía se disparó tanto así que alquilar una habitación costaba $100 por semana. Note usted hasta dónde llevó la fiebre del oro a la mayoría de los buscadores. Sin embargo, esa noticia tenía un valor pasajero, porque recuerde que en este mundo todo pasa y todo tiene su fin. Pero sin embargo, por el otro extremo de la tierra, ya en el este de Estados Unidos, 50 buscadores se reunieron en la granja de Alberto Belder, pero estos buscadores no buscaban oro en relación al metal brilloso, y no buscaban el oro de la palabra de Dios para encontrar las verdades que Dios quiere que los hombres vivan en este tiempo. Y esos hombres, buscadores del oro de la verdad bíblica, nos dieron a nosotros, a través de su investigación y de su escudriñar, nos dieron grandes verdades para este tiempo. Nos mostraron y descubrieron que el sábado es el día de descanso, no el domingo. También nos hablaron y descubrieron la realidad de la venida de Cristo, y presentaron maravillosas verdades que aún hoy, después de 1848, grandes hombres y mujeres siguen escudriñando y escarbando en la preciosa mina de la palabra de Dios para encontrar algo más valioso que el oro, la bendición de Dios y el plan de la salvación. De la misma manera, nosotros debemos buscar en esta veta dorada de la palabra de Dios las verdades que nos llevan a la vida eterna. Los buscadores de oro de California pasaron y la historia pasó, y el pecado sigue abundando. Sin embargo, aquellos que escudriñamos la palabra de Dios, vamos a la veta más preciosa que el oro fino y afinado. Y voy a leerle un texto aquí en el Salmo 19, 9 y 10, que dice lo siguiente: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y escuche,
Esos juicios son deseables más que el oro y más que el oro puro y afinado, y dura para siempre. Que Dios permita que usted pueda escudriñar en la veta dorada de la palabra de Dios para encontrar ese oro afinado, ese oro puro de la verdad de Dios. Que Dios le bendiga. Adelante, señor director. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tú llorar era primera vez, al pasar el tiempo contigo caminé, aunque no me viste, hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Usted el poder maravilloso de 8 principios de salud. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hay una Esperanza. Después de esta hermosa melodía y preciosa presentación, vamos ahora
a entrar a la sección Familia y Salud, como cada domingo, patrocinada por Narciso Román Sephora y sus productos punta de lanza, que siempre están en el mercado para resolver los problemas de salud. Pulmosonol, antiséptico pulmonar, anticatarral, pino blanco compuesto, para esos estados gripales que tienen mucha mucosidad, como fluidificante ayuda a expulsar la mucosa. Y tenemos también el compuesto vegetal de la señora Müller, su punta de lanza, más de 60 años resolviendo los problemas de la mujer en República Dominicana y más allá. Y también tenemos el bebé de la familia, que es el Gomenol. Gomenol antigripal natural con miel y Gomenol para esos estados gripales menos complejos. Nos permite facilitar su salud. Así es que gracias a Narciso Román y sus productos, esta sección Familia y Salud. Bien, aquí estamos para continuar con este espacio que cada domingo está permitido por el Señor para que llevemos su palabra, su mensaje y orientación a nuestros amables televidentes que cada domingo están ahí, presto para escuchar la voz de Dios. Hoy tenemos una cápsula que le va a impresionar mucho. Le va a impresionar de tal manera que ustedes no van a creer lo que le vamos a presentar. Es una cápsula que pocas veces las personas que consumen alimento animal han podido ver, porque no se permite la entrada de mucha gente a los lugares de sacrificio de los animales. No, y de la forma indebida cómo se están criando los animales domésticos, que algunos de ellos podemos comerlo, pero que la dieta básica que el Señor pues llamó a Adán y a Eva para que realmente se alimentaran fue frutas y vegetales y agua. Después del diluvio, lógico es que no quedó vegetación, no quedó nada sobre la superficie, todo quedó bajo el agua, y entonces con los animales que habían dentro del arca ellos tuvieron que alimentarse, claro. Con los llamados animales limpios, según las escrituras. Sí, porque el Señor le dijo que animales de lo que habían en el arca, por eso dijo animales puros, animales impuros. Entonces Dios llama a Noé y a su familia, eran los que existían después del diluvio, para que se alimentaran. Pero siguió el hombre haciendo lo mismo, siguió el hombre depredando el animal, siguió el hombre siendo más animal que el mismo animal. Y hoy en día la crianza de animales se ha convertido en una pesadilla, porque el hombre detrás del lucro personal, del dinero, de las ganancias, detrás de la ambición de hacerse de dinero rápido, está criando a toda velocidad a los animales que hoy en día la sociedad se está comiendo, como los pollos, que hay que fabricarlo para que estén temprano en la mesa. 2 meses. El cerdo, que está prohibido bíblicamente por el Señor en el capítulo 11 del libro de Génesis, de Levítico 11, capítulo 11, verso del 7 al 10, dice: ni el cerdo que tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por impuro. No comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. El Señor nos habla a través de su palabra y nos dice qué debemos comer, qué no debemos comer. Pero como el hombre anda detrás de sus ganancias, le da lo mismo que se enferme que usted se enferme. Ahora, ¿quiénes se benefician? Es una cadena. Los grandes hospitales, las clínicas privadas, las productoras de medicina, los que venden medicina, los laboratorios. Entonces es una cadena, mis hermanos, una cadena donde uno se beneficia de lo que el otro está haciendo, y así sucesivamente. Si no abrimos los ojos, si no escuchamos a Dios, si no le hacemos caso a su palabra, estamos enfermos, estamos enfermos. Y en esta enfermedad en la que no han llevado los hombres, hoy en día no tenemos el poder para discernir lo que es bueno y lo que es malo. No sabemos distinguir
por eso estamos así, ciegos. Vamos a ver este documental y préstele mucha atención para que usted vea cómo es que se crían los animales en las granjas y qué es lo que estamos comiendo, mis hermanos. Adelante, señor director. El de estos principios y leyes garantiza una vida sana, útil y feliz. Aire puro, ejercicio diario, sol, régimen alimenticio adecuado, descanso apropiado, agua pura abundante, dominio propio y moderación, confianza en Dios. El mejor paso que debemos tener para ayudar a proteger el océano es dejando de comer animales. Estamos perdiendo nuestra diversidad biológica por el apetito de comer carne. Por décadas, el gobierno de Estados Unidos tiene un programa para exterminar totalmente los lobos, para proteger las vacas. Actualmente, el sistema mata 1.5 millones de animales salvajes para proteger las vacas. Este es uno de los subsidios del sistema para beneficiar unas grandes corporaciones. Estas son solamente algunas de las víctimas. Los animales que se usan para comer no son felices ni saludables. De hecho, ellos son torturados, drogados, enfermos, llenos de cáncer, diferente al trato que se les daba en las granjas de nuestros abuelos. Los animales ahora son como máquinas para producir, manipulados para producir más crías, producir más leche, poner más huevo y crecer y engordar tan rápido como nunca antes. Los animales de granja son genéticamente alterados y manipulados y los exprimen y sacan hasta el último centavo antes de llegar al plato de tu mesa. La foto no es hermosa. De hecho, el modelo actual de granja es como un campo de concentración de animales. A los puerquitos les cortan las orejas, les sacan los dientes, el rabo se lo cortan y los machos son castrados. Todo esto sin anestesia. Los pollitos le cortan el pico para que no se picoteen entre ellos por lo locos que están. Los toros los castran para incrementar su peso y le cortan los cuernos. Esto también sin anestesia. Debido a la condición que viven, estos animales desarrollan deformidades y son crónicamente enfermos y viven solamente una fracción de tiempo que deberían vivir. Los puercos los mantienen en lugares cerrados que desarrollan deformidades en sus patas. 80% de los puercos tienen neumonía y muchos están enfermos, débiles, que no pueden caminar. Los pollos están tan enfermos y deficientes de calcio que sus huesos se rompen cuando los sacan de sus jaulas. Sus patas crecen fuera de las jaulas porque no se mueven. Un reporte de las autoridades dice que el 90% de los pollos tienen cáncer antes de llegar al supermercado. Y no es de esperar que a los pollos les dan medicina en la comida para que la piel y la yema del huevo se vea saludable. Los pollitos ponedores de huevo que nacen machos
no sirven, no pueden dar huevos y no crecen mucho y los matan con gases venenosos, los decapitan y otros métodos que utilizan es tirar todos estos pollitos machos en un molino donde los trituran para ser llevados como alimento para los demás pollos. 280 millones de pollitos mueren cada año con este proceso. Y con cada huevo que te comes, estás apoyando estas prácticas. Debido a las manipulaciones genéticas y las drogas, los pollos después de 2 meses deben ser procesados para el consumo antes que les dé un ataque cardíaco o de otras enfermedades causadas por el aumento de peso. Los pavos pasan por el mismo proceso. Si usted es un amante del hígado de pato, debe saber que lo que comes es un hígado enfermo. Para producir este hígado enfermo de patos, el criador le mete un tubo hasta el estómago para darle la comida. Los terneritos al nacer son separados de su mamá y los ponen en lugares muy pequeños para que no se puedan mover. Los amarran con una cadena para que no se muevan y así sus músculos no se desarrollen y su carne sea más suave para el consumo humano. Son alimentados con leche soya y antibióticos y se vuelven anémicos para que su carne sea suave. Irónicamente, la gente que come carne de ternero cree que está comiendo carne saludable. Pero es todo lo contrario. Su carne está muy enferma. Los terneritos son animales muy enfermos. Los amantes del consumo de carne de ternero creen que esta carne viene de una particular raza de animales, pero la realidad es que viven encerrados. Bien, como hemos visto, este documental basado en el centro de tortura donde se crían los animales que come el pueblo. Y hay algo que el pueblo desconoce fisiológicamente, y es que cuando estos animales son sacrificados, su agitación y su nerviosismo es tan grande que endocrínicamente, es decir, dentro de su organismo, están las secreciones de bilirrubina, de orina y una serie de cosas que van en función por los órganos, y cuando lo matan o cuando lo eliminan, esa función tóxica que debió ser eliminada se queda entrampada en los tejidos cárnicos, y es lo que el pueblo come junto con la carne roja y otras cosas. Así es que de esto debemos aprender que debemos cuidar nuestro organismo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y el plan de Dios es que volvamos al Edén, es decir, que volvamos a alimentarnos con nueces, granos, frutas y cereales. Que Dios te permita y me permita a mí hacerlo para su gloria. Amén. Bien, ahora estamos en la sección ¿Sabías qué? Estamos presentando el seminario con el pastor Alejandro Bullón titulado Daniel, el vidente de Babilonia. Hoy tenemos el capítulo número 4, primera parte, de lo que es otro sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, porque el Señor estaba probando a este rey y de diferentes maneras Dios le estaba hablando y le había hablado al rey, pero el rey, en medio de su orgullo, por eso el título de esta lección es Del esplendor a la locura, un hombre en toda la esplendidez de su reino, Nabucodonosor se llena de orgullo nueva vez y entonces tiene un sueño. En este caso no se lo olvida, sino que lo puede recordar, pero comete un error, y es
que ignora a Daniel, al profeta de Dios, al que puede dar con el problema, al que puede revelar lo que él tuvo en el sueño, es decir, lo que el Señor le permitió que tuviera. ¿El significado? Sí, entonces Daniel es el que puede comunicarse con el Dios del cielo, pero entonces comete un error. Leemos en el capítulo 4, versos 4 y 5, y dice: estaba yo tranquilo en mi cama, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé a llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Lógico está. ¿Quién puede conocer el futuro? Dios. ¿Quién sabe el futuro? Dios. ¿Quién conoce las cosas venideras? Dios. Pero Nabucodonosor se había olvidado de que ya Dios había hecho grandes prodigios y maravillas con Daniel y sus amigos, con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, y con la visión del sueño que se le olvidó de la estatua. Se le olvidó a Nabucodonosor que Dios había dado ya muestra de que Él es el Dios que todo lo rige, el Dios que todo lo tiene bajo control. Pero vamos a ver este capítulo con el pastor Alejandro Bullón para que entendamos cuán peligroso es cuando nos olvidamos de Dios y nos vamos a las cosas materiales y nos apegamos a ellas y nos olvidamos que Dios es el dueño del oro y la plata y de todo cuanto existe. Adelante, señor director, con este capítulo número 4 del libro de Daniel. Adelante. Hola, querido. Estudiaremos ahora el capítulo 4 del libro de Daniel. Aquí encontramos una de las historias más dramáticas de la Biblia. Es el testimonio público de uno de los más grandes monarcas de la antigüedad. Este capítulo habla del orgullo de Nabucodonosor, pero también de su humillación y su conversión al Dios creador del cielo y de la tierra. La vida de Nabucodonosor, antes de este evento, había sido un desfile constante de victorias. Por medio del poderío militar, había subyugado a todas las naciones vecinas. Los representantes de los otros países se postraban a sus pies, y de sus cofres fluía abundancia de dinero. Hacía uso de toda la tecnología y la sabiduría de su época. Pero Dios lo hizo descender de las alturas de su poder. Esta historia nos enseña que cuando la felicidad y el éxito dependen de cualquier cosa que no sea Dios, estamos trayendo destrucción a nuestra vida. Babilonia, excavada entre 1899 y 1917 por el arqueólogo Koldewey, cubría una área de unos 3 kilómetros cuadrados. Un sistema de doble muralla de unos 15 kilómetros de largo por 8 metros de ancho rodeaba la ciudad. Era un centro religioso por excelencia. Una tablilla cuneiforme del tiempo de Nabucodonosor enumera 53 templos dedicados a dioses importantes. Habían 955 pequeños santuarios y 384 altares callejeros, todos ellos dentro de los límites de la ciudad. En una inscripción babilónica, Nabucodonosor escribió: yo he hecho a Babilonia la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre todos los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido jamás lo que yo he construido magníficamente para Marduk. Eso fue lo que él escribió.
en el centro de la gloria babilónica, estaba el famoso templo torre de Etemenanki, dedicado al dios Marduk. Con una base de 100 metros cuadrados, se levantaba a más de 100 metros de altura. Solo las dos grandes pirámides de Gizeh en Egipto sobrepasaban esa altura en los tiempos antiguos. Nabucodonosor construyó 3 palacios durante su reinado de 43 años. El Palacio del Sur tenía, entre otras estructuras, los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos jardines fueron construidos para la esposa del rey, que era de Media. Otra de las notables estructuras de la ciudad era la famosa puerta de Astarte, por la que pasaba la calle de las procesiones que llevaba desde los diferentes palacios hasta el templo Esagila. El capítulo 4 de Daniel comienza con una orden del rey a todos sus súbditos. Es la voz de un hombre ya convertido después de haber pasado por un momento dramático de su vida. El edicto empieza con el tradicional saludo: la paz os sea multiplicada. Mira, el deseo de paz es la expresión que la gente usa cuando se encuentra hoy en el Medio Oriente. Es shalom o salam. Pero en la historia que estamos viviendo, el saludo de shalom, paz, venía de un hombre que verdaderamente había encontrado paz interior. El que una vez fuera un orgulloso y déspota monarca, ahora tenía paz consigo mismo y con el mundo, y deseaba que todos conocieran el motivo de esa paz. Humildemente, el rey explica el propósito de su testimonio. Él comienza diciendo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso está en el versículo 2. Las señales y milagros a los que Nabucodonosor se refiere fueron las manifestaciones del poder de Dios en su vida. Mira cómo Dios había tratado a ese rey duro de corazón. El Señor se había comunicado indirectamente con él en el capítulo 1 a través del testimonio elocuente de los 4 jóvenes hebreos que por ser fieles a Dios se habían vuelto 10 veces más brillantes que los demás. Después, Dios se dirigió directamente al rey en el capítulo 2 con el sueño de la grande imagen. Luego, le habló más que directamente desde el horno de fuego en el capítulo 3. Pero a pesar que Dios tocaba con fuerza la puerta del corazón del rey, el orgulloso monarca nunca quiso recibir a Dios. Ahora, en el capítulo 4, el Señor trata de llegar una vez más al corazón de Nabucodonosor, pero esta vez toca la puerta tan fuerte que la puerta se sale de las bisagras. Solo así Dios logra entrar al corazón de Nabucodonosor. La paciencia y la longanimidad de Dios para con este rey rebelde demuestran que el Señor, querido, no es un Dios ansioso en castigar a nadie, no, sino que Él espera con amor el regreso del hijo pródigo a casa. Él espera que tú le abras la puerta de tu corazón. Bueno, los años pasaron y ahora, al llegar al fin de sus días, Nabucodonosor relata el evento más dramático vivido por él, su locura y su recuperación que lo llevaron a aceptar la dirección de Dios en su vida. El relato empieza con la afirmación del versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. En otras palabras, se sentía próspero y feliz consigo mismo, como el hombre en la parábola del rico insensato. En el siglo XXI podríamos compararlo a un millonario que acaba de reunirse con su corredor de bolsa y descubre que sus acciones han subido de un momento a otro de una manera asustadora. Dios, sin embargo, tenía una visión distinta de las cosas. Y para ayudarle a entender la realidad, le dio a Nabucodonosor un sueño que lo perturbó. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice el versículo 5.
Tal como la vez anterior, el rey emitió de inmediato una orden para que los consejeros reales se presentaran delante de él. Pero, diferentemente de la historia del capítulo 2, en esta ocasión, sí el rey les contó el sueño. Sin embargo, los consejeros se declararon incapaces de explicarle al rey el significado del sueño. O tal vez prefirieron permanecer en silencio por causa del significado negativo del mismo y no quisieron arriesgarse a encender la ira del rey. Cuando al fin Daniel, en respuesta a la orden real, se encontró frente a Nabucodonosor, el rey reconoció que el espíritu de los dioses santos estaba con el profeta. Eso está en el versículo 9. Por lo tanto, seguramente Daniel sería capaz de explicarle el significado del sueño. Se desconoce la causa de la tardanza de la aparición de Daniel, pero sirve para enfatizar la diferencia entre los oficiales de la corte que usaban los métodos humanos y falsos de interpretación y Daniel, que había recibido el don de interpretación de parte de Dios. El tema central del sueño del rey era un árbol muy alto que llegaba hasta el cielo y daba sombra y alimento a todas las criaturas vivientes. Sabes, querido, los árboles desempeñan un papel importante en la Escritura. En Génesis 3 encontramos el árbol de la vida en medio del jardín del Edén. Salmo 1 compara al pueblo de Dios como árboles plantados junto a ríos y Ezequiel 31 describe a Asiria como un cedro en el Líbano. Jesús también usó frecuentemente árboles para ilustrar verdades importantes y Pablo comparó al Israel fiel como un olivo y a los gentiles como ramas desgajadas. El árbol de Daniel 4 es un símbolo del rey Nabucodonosor. Los árboles cósmicos o sagrados eran un elemento importante en la iconografía de la antigua Mesopotamia. Muchos sellos de la época neoasiria y neobabilónica contenían árboles. En el centro de la imagen usualmente se encontraba una palmera sagrada. Sobre el árbol estaba un disco solar alado que representaba al dios Sol. 2 chorros de agua fluían desde las alas hacia los lados del árbol sagrado. Cada lado del árbol tenía representaciones de reyes o sacerdotes en el acto de adoración. Según el historiador Párpola, el árbol representaba el orden mundial divino mantenido por el rey como representante del dios Azur, personificado en el disco alado. Algunas veces el rey tomaba el lugar del árbol y en tales escenas el rey era presentado como la personificación humana del árbol. Bueno, en su sueño Nabucodonosor vio un ser vigilante, un santo que descendía del cielo y ordenaba que el árbol fuese cortado. El versículo 14 dice, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Como ocurre en todo el libro de Daniel, el velo que oculta el mundo invisible es levantado por un instante para que la humanidad pueda echar un vistazo detrás de la cortina donde se libra la lucha cósmica entre Cristo y Satanás. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hay una Esperanza. Llegamos ahora a la sección En Busca de la Verdad, donde tomamos algunos textos bíblicos para analizarlos y sacarle, como dicen, su sustancia. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre un interrogante. Dado que en la gran cantidad de púlpitos en el mundo, los púlpitos, los altares religiosos y los lugares donde se habla la palabra de Dios, generalmente la gran mayoría, casi el más del 95%, muestran que la ley de Dios fue abolida, enseñan y predican y a sus miembros los instan a que no hay que guardar la ley de Dios, porque somos salvos por gracia.
Todo eso tiene su origen, claro está, en el enemigo y archienemigo de Dios y de Jesucristo, Satanás, que desde el Edén trata de, yo diría, de más allá desde el cielo, y después que fue arrojado a la tierra en el Edén, ahora trata que los hombres también se rebelen contra Dios, y en cierto modo logró su objetivo. Adán y Eva siguieron sus instrucciones en vez de la de Dios. Y en todos los púlpitos, casi prácticamente en todo el mundo, se enseña que la ley de Dios fue abolida, que Cristo la clavó en la cruz y que usted y yo ya no tenemos obligación de observar los mandamientos morales de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y categórica al respecto. Y nos dice en Daniel 7:25 que esos cambios tienen su origen en un poder que surge después de la caída del Imperio Romano y que ocupa el lugar del Imperio Romano con una dualidad de funciones. La dualidad de funciones estriba en que es un poder que maneja asuntos religiosos, pero al mismo tiempo es un poder político. Y Daniel 7:25 nos dice que ese poder cambiaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y en cierto modo ha logrado su objetivo, porque todos los grandes predicadores de hoy, con excepción de los que componen el movimiento de la Iglesia Adventista, predican que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Para ello, pues citan equivocada y torcidamente algunos textos de San Pablo, que el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15 al 17, dicen que los escritos de Pablo, la gran mayoría la tuerce para su perdición, igual que a otras porciones de la Biblia. Y hoy vamos a ver un interrogante. ¿Fue abolida la ley de Dios? ¿Fue eliminada? Yo pregunto, si una nación, cualquiera que fuera, mi país, el de otros, eliminara la Constitución de la República y viviera sin Constitución, ¿cuál sería el resultado? El resultado, sin lugar a dudas, sería el caos, el desorden, y donde cada quien fuera ley para el otro, que es lo que, debido a que se ha enseñado que la ley de Dios ha sido abolida, es lo que estamos viendo en el mundo. Cada quien es jefe y autoridad para sí. Si tú no me conviene mucho, te elimino. Si no puedo eliminarte yo, te mando un sicario. Y así es que vive el mundo hoy, porque la ley de Dios en los lugares religiosos, en los altares y en los púlpitos, se ha eliminado, se ha sacado del contexto. Pero vamos a ver cuál era el concepto de Pablo, que es el más usado para hablar en contra de la ley. Mire lo que Pablo dice en Romanos 7, versículo 12. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo pregunto, ¿algo que sea santo, justo y bueno se va a eliminar en la relación Dios-hombre? Yo pienso que no. Ahora, ¿por cuánto tiempo fue establecido los mandamientos de Dios? El Salmo 111, 7 y 8 nos asegura que los mandamientos de Dios son verdad, son fieles y afirmados por siglos de siglos. Es decir, mientras haya Dios que rige el universo y que tenga el derecho a la adoración por ser el creador, los mandamientos estarían vigentes. Por eso Cristo en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, dice que su palabra no pasa, mejor pasa el cielo y la tierra. Mientras haya cielo y tierra, dice Cristo, ni una jota, ni un tilde, es decir, el mandamiento más pequeño va a ser eliminado hasta que todas las cosas sean hechas.
Y yo pregunto, ¿ya se estableció el reino triunfante de la iglesia triunfante? Todavía. Por lo tanto, hasta que se establezca el reino de Dios y por la eternidad, esos mandamientos están vigentes, dice Salmo 111, 7 y 8. Ahora la actitud de Cristo es clara. No he venido para abrogar la ley y los profetas, dice Mateo 5, 17 al 20. Pero también agrega en Juan 15, 10, que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y están en su amor. Es decir, Él, Cristo, nos da el ejemplo. Dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Él dice, yo guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y agrega, si alguno me ama, mi mandamiento guardará. Ahora, Cristo no vino para abolir, vino para enseñar cómo obedecer. Por eso usted encuentra a Cristo siempre, siempre honrando a Dios con la obediencia. Dice la palabra de Dios en Santiago, en Mateo 3:15, en Santiago 2:8 al 9 y en Gálatas 6:2, dice lo siguiente: sobrellevad los unos a los otros en amor, obedeciendo siempre al Señor. Ahora, ¿cómo llega una persona a ser realmente un hijo de Dios? Cuando obedece su palabra, cuando obedece sus santos mandamientos, cuando pone el reino de Dios en primer lugar, cuando se cumple en su vida lo que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por lo tanto, la ley que Cristo abolió no fue la ley moral. Tú no puedes poner otro Dios antes que Jehová. Tú no puedes adorar imágenes ni rendirle culto. Tú no puedes tomar el nombre de Dios en vano porque te mete en problemas. Tú tienes que honrar el cuarto mandamiento porque es el día que celebramos la creación. De hecho, en el cuarto mandamiento es el único mandamiento de los 10 que enseña y dice quién es el dador de la ley. Tú sacas el cuarto mandamiento y no se sabe quién dio los otros mandamientos. Pero el cuarto mandamiento identifica a Jehová como creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y entonces nos da el sábado como un monumento en el tiempo para adorarle cada semana. De ahí que Satanás tenga tanto odio hacia la ley de Dios y especialmente hacia el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento es precisamente la señal de obediencia y de santidad entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20, capítulo 2, verso 12 y verso 20, dice el Señor, les di mis sábados para que sean señal entre ustedes y yo. Y el 20 dice, les di mis sábados como señal de que sepan que yo soy Jehová, el que los santifica. Es decir, cuando el hombre adora a Dios en sábado, está recibiendo una bendición, yo la llamaría triple. Recibe la bendición de estar en presencia del Dios Santo del universo, creador del cielo y de la tierra. Recibe la bendición del descanso físico y recibe la bendición del descanso espiritual. Y está proclamando al mundo de manera clara que Él es un seguidor de Jehová, el Dios verdadero. Por eso nosotros tenemos que entender que la ley que Cristo abolió no fueron los 10 mandamientos. Porque imagínense cómo vive un reino, cómo se establece un reino sin normas. Honrar padre y madre, no levantar falso testimonio,
no adulterar, no matar, no robar. Todo eso está ocurriendo a granel en este mundo porque la ley de Dios se ha echado al zafacón. Quiere el cielo que tú y yo podamos, por la gracia de Dios, vindicar el nombre de Dios siéndole obedientes hasta la muerte si fuera necesario. Que Dios te bendiga y te guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta el domingo, si Dios quiere, en un programa similar. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.